Estas criaturas marinas, conocidas como Sea Devils, han dormido bajo la superficie de la Tierra durante millones de años. Recientemente fueron invitadas a negociar con los humanos, pero las conversaciones no avanzaron como se esperaba. La representante femenina de los Sea Devils observó por la ventana con aparente indiferencia, y en cuestión de segundos el cielo se cubrió de nubes oscuras. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una lluvia de desechos marinos cayó desde lo alto, marcando un claro acto de advertencia y el inicio de un conflicto abierto. La humanidad se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Mientras los Sea Devils exigían que los humanos resolvieran el daño causado a los océanos, la tensión aumentaba rápidamente. Así comienza esta nueva serie spin-off del universo de Doctor Who, centrada en el frágil equilibrio entre la tierra y el mar. Así que hoy veremos The War Between the Land and the Sea. Todo se desencadenó cuando un barco pesquero faenaba en aguas españolas. Al izar las redes, los pescadores quedaron sorprendidos por la abundancia de peces, hasta que entre la captura apareció parte de un casco metálico. Algo dentro comenzó a agitarse con violencia, provocando el pánico. Temiendo por sus vidas, los pescadores dispararon, sin saber que acababan de matar a una criatura desconocida. En el Reino Unido, Barclay Pierre Dupont, un empleado administrativo recién divorciado, recibió una orden urgente para incorporarse a una misión. Vivía con su hija, y preocupado por dejarla sola, decidió llevarla primero con su madre antes de dirigirse al operativo. Aunque la situación no era ideal, el trayecto coincidía parcialmente con el destino de la misión, por lo que se le permitió hacerlo. Tras dejar a la niña, Barclay pudo partir con mayor tranquilidad. Durante el viaje, Kate Lethbridge Stewart explicó que normalmente alguien de su rango no sería convocado, pero una ausencia inesperada había obligado a buscar un sustituto. El siguiente destino era la isla Dragona, en España. Mientras el equipo revisaba imágenes de reconocimiento, Barclay se sentía fuera de lugar al ver criaturas marinas surgidas de las profundidades, algo completamente ajeno a su rutina habitual. Durante el traslado en helicóptero hacia la aldea costera, la presencia de soldados armados incrementó su ansiedad. Al llegar, descubrieron que la criatura marina había sido abatida y colgada para su estudio. Al principio, muchos creyeron que las imágenes eran falsas, pero la realidad confirmó la existencia de los Sea Devils, figuras conocidas en antiguas leyendas, ahora demostradas como reales. El comandante de UNIT, el general Austin Pierce, examinó el cuerpo con interés científico. Los expertos determinaron que no era posible distinguir su sexo, ya que compartían la misma estructura biológica. En la garganta de la criatura se halló una perla, que el general consideró un objeto externo, y no parte de su anatomía. Al no detectar una amenaza inmediata, ordenó retirarse y continuar la investigación en el mar, recordando que la mayor parte del planeta pertenece a estas especies. El sonar fue activado deliberadamente, consciente de que los Sea Devils podían escucharlo. Sin embargo, aún no respondieron. Esa noche el equipo intentó descansar. Barclay, inquieto, pensaba en su hija y en los mensajes de su ex-esposa, pero decidió concentrarse en la misión. Mientras tanto, 2 soldados custodiaban el cuerpo recuperado. Algo extraño ocurrió cuando el suelo bajo sus pies comenzó a humedecerse de forma inexplicable. En segundos, el agua brotó con fuerza y una de las guardias se hundió. El segundo soldado intentó pedir ayuda, pero fue absorbido de la misma manera. A pesar del silencio aparente, Kate percibió una anomalía en la radio durante la noche. Poco después, la alarma general se activó. Al reunirse el equipo, se confirmó lo impensable. Los soldados de guardia habían desaparecido y el cuerpo del Sea Devil ya no estaba. Aunque el terreno parecía intacto, no quedaba rastro alguno de lo ocurrido, dejando claro que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Mientras intentaba comprender qué había ocurrido con los soldados desaparecidos, Barclay Pierre Dupont se llevó una fuerte impresión al ver cómo una silla emergía repentinamente del suelo. El general Austin Pierce, desconcertado, tomó de inmediato su comunicador para preguntar por el paradero de los guardias, pero en lugar de una respuesta clara, escuchó sonidos procedentes del subsuelo. Preso del pánico, comenzó a remover la tierra con desesperación,
descubriendo con horror que los soldados habían quedado enterrados bajo tierra. El impacto de aquel hallazgo estremeció a todo el equipo. Pero antes de continuar con el video, no olvides comentar abajo desde qué país nos ves y dejar tu like para apoyar al canal para poder seguir subiendo más videos como estos. Barclay no podía dejar de pensar en que ambos soldados apenas superaban los 20 años y tenían toda una vida por delante. La tragedia lo afectó profundamente, aumentando su frustración y su malestar. Su constante inconformidad terminó por llegar a oídos del general, quien se disculpó de inmediato. Sin embargo, Barclay expresó que nunca había querido verse envuelto en una situación así, ya que solo era un empleado administrativo arrastrado al peligro por puro azar. El general, lejos de molestarse, reflexionó sobre cómo la historia suele construirse a partir de errores humanos encadenados. Explicó que la presencia de Barclay no era tan absurda como parecía, ya que UNIT mantenía una norma clara. En eventos con impacto histórico, cultural o político, un civil debía estar presente junto al personal militar. Barclay no encontró forma de refutar aquello y solo pudo quedarse en silencio mientras el general le pedía que descansara. La tensión aumentó cuando Kate Lethbridge Stewart expresó su disgusto, recordando el esfuerzo que había realizado para participar en una misión de tal magnitud, en contraste con la llegada accidental de Barclay. Aquellas palabras no lograron tranquilizarlo. Un año atrás, Barclay había tenido una experiencia que lo marcó profundamente. Desde entonces sabía que el mundo estaba lleno de misterios imposibles de explicar, y su único deseo había sido llevar una vida sencilla, algo que ahora parecía imposible. Buscando respuestas, Barclay preguntó qué eran exactamente los Sea Devils. Kate le explicó que UNIT investigaba formas de vida no humanas. Aunque estas criaturas no eran extraterrestres, en realidad se trataba de los habitantes originales de la Tierra, existentes desde una era en la que el planeta estaba completamente cubierto por agua. Aunque se creyó que se habían extinguido, en realidad solo habían entrado en un largo periodo de hibernación forzada, debido a cambios planetarios. Ahora, tras despertar, representaban una amenaza potencial, ya que cualquier especie que despertara tras millones de años y encontrara su mundo gobernado por otros, intentaría recuperarlo a cualquier precio. La conversación se interrumpió cuando se detectaron formas de vida en el fondo marino. Los soldados entraron en alerta máxima. Kate tomó a Barclay y lo llevó a resguardarse tras un búnker, entregándole una cámara con la orden de documentarlo todo. Aquellas grabaciones podrían convertirse en pruebas cruciales si el conflicto escalaba. Barclay obedeció y activó el dispositivo. Poco después, un Sea Devil emergió del agua sin mostrar señales inmediatas de agresión. Nadie se atrevió a atacar. El general intervino, ordenando bajar las armas y confirmando que el traductor sónico estaba operativo. Inició un intento de negociación pacífica, pero la criatura acusó a los humanos de haber matado a los suyos. El general respondió recordando la muerte de 2 soldados humanos, lo que llevó al Sea Devil a aceptar un diálogo más calmado. Sin embargo, cuando se propuso una alianza entre la tierra y el mar, la criatura se negó, exigiendo dirigirse a toda la humanidad y no solo a un gobierno. Mientras hablaba, convocó a más Sea Devils, generando una atmósfera inquietante. Ante la urgencia, el general leyó una declaración de paz. Aunque la respuesta fue favorable, la exigencia de hablar ante toda la humanidad se mantuvo firme. En ese momento, los dispositivos móviles comenzaron a sonar simultáneamente. Los Sea Devils ya habían aparecido en múltiples ciudades del mundo, revelándose abiertamente ante la humanidad. Para facilitar el diálogo, se acordó construir canales que conectaran la tierra con el mar, estableciendo un espacio neutral para las negociaciones. Barclay aprovechó un breve descanso para reunirse con su hija. Informó a su exesposa que estaría ausente durante 3 semanas por trabajo y no podría cuidar de la niña. Ante su molestia, le entregó una suma considerable de dinero, explicando que había sido ascendido, aunque seguía siendo inexperto. El día de las negociaciones oficiales, el general Pierce y su equipo ya estaban en posición. Mary, comandante en jefe de UNIT, supervisaba los últimos preparativos. Antes de la llegada de los Sea Devils, había contactado al primer ministro británico y a 195 países, todos de acuerdo en representarse como una sola humanidad,
para buscar una convivencia pacífica. Con todo listo, se ordenó sellar y llenar el canal. Un fallo inesperado provocó filtraciones, causando pánico entre los trabajadores, pero finalmente el problema fue resuelto. Mary dio la orden de abrir las compuertas para recibir a los visitantes. Los sensores detectaron 3 tipos distintos de Sea Devils, incluidos algunos nunca antes registrados. Cuando finalmente aparecieron, uno de ellos destacó de inmediato. Su rostro guardaba un inquietante parecido con el humano, y se trataba de una enviada de alto rango. El embajador designado por el Reino Unido se adelantó para negociar. Pero la Sea Devil habló directamente en inglés, demostrando que no necesitaba traductor. Como gesto de buena voluntad, los humanos presentaron un regalo: una maceta de rododendros alpinos enanos, una planta exclusiva del monte Everest, símbolo del punto más alto de la Tierra. A cambio, la enviada presentó su obsequio: 2 crías de Sea Devil que habían muerto antes de eclosionar, víctimas de la contaminación petrolera humana. Aquello cortó cualquier intento de cordialidad. La enviada rechazó continuar el diálogo con el embajador humano y señaló directamente a Barclay, exigiendo que fuera él quien representara a la humanidad en las negociaciones. Mary y los demás quedaron completamente atónitos al descubrir que el elegido no era más que un testigo accidental, arrastrado al centro del conflicto sin haberlo buscado. Barclay Pierre Dupont no tardó en preguntar por qué había sido elegido como representante. En respuesta, la enviada acuática utilizó su poder para proyectar un registro visual. En las imágenes se revelaba que, durante la misión anterior, Barclay había mostrado compasión por el Sea Devil abatido y, cuando nadie lo observaba, había expresado respeto y pesar por su muerte. Aquella muestra sincera de humanidad fue percibida por los Sea Devils, quienes interpretaron su gesto como una señal de empatía genuina, motivo por el cual lo eligieron como intermediario. La reacción del equipo humano fue inmediata. Muchos exigieron que las negociaciones se suspendieran de forma temporal. Mary, como comandante en jefe de UNIT, ordenó que trajeran de inmediato a la exesposa y a la hija de Barclay, además de iniciar una investigación exhaustiva sobre su vida personal, revisando hasta los detalles más triviales. En el fondo, aquella desconfianza reflejaba el poco crédito que le tenían y el temor de dejar el destino del planeta en manos de alguien sin rango ni experiencia política. Mary decidió no revelar públicamente la identidad del nuevo enviado. Esta decisión provocó inquietud en los medios de comunicación, que comenzaron a acusar al gobierno de falta de transparencia. El representante elegido por los Sea Devils se había convertido en la figura más importante del mundo, y aún así nadie sabía quién era. Ante la presión mediática, Mary organizó una reunión secreta con la enviada acuática con la esperanza de que aceptara reemplazar a Barclay por alguien más adecuado. La enviada reaccionó con evidente disgusto, interpretando el encuentro como una muestra más de la falta de honestidad humana. Exigió conocer la opinión de Barclay. Aunque Mary intentó impedir que hablara, la decisión ya estaba tomada. Barclay preguntó entonces el nombre de la enviada, quien se presentó como Salt y le pidió que expresara sus ideas con libertad. Barclay sostuvo que un diálogo de tal magnitud no debía limitarse a líderes políticos, sino incluir también la voz de la gente común, algo que coincidía con la filosofía de los Sea Devils. Salt aceptó su postura y dejó claro que, si Barclay no estaba presente al amanecer, las negociaciones terminarían. Tras esto, Barclay fue escoltado bajo estricta vigilancia. Durante el trayecto, notó la presencia de Mary y temió por su vida, aunque ella aclaró que, al haber sido elegido por los Sea Devils, su seguridad era prioritaria. Mary explicó que la coexistencia pacífica era esencial, ya que los Sea Devils poseían un territorio inmenso y un poder difícil de contrarrestar. Un conflicto armado solo traería destrucción para ambos mundos. Al llegar al hotel, Barclay descubrió que su exesposa y su hija ya estaban allí. Les explicó la situación con sinceridad. Su exesposa reaccionó con incredulidad, recordando que Barclay siempre había sido torpe bajo presión, incluso en momentos importantes de su vida. Aún así, su preocupación se centró en cómo aquella situación afectaría el trabajo y los estudios de ambas. La hija, más curiosa, preguntó si su padre realmente tenía poder de decisión. Barclay aclaró que solo transmitiría las decisiones de un comité especializado.
Mientras tanto, un grupo de científicos inició el análisis de los huevos de Sea Devil recuperados. Durante el procedimiento, uno de los asistentes ocultó discretamente una muestra, sin conocimiento del resto del equipo. Mary, por su parte, se sentía abrumada. Se disculpó internamente por cargar sobre Barclay el peso de todo el planeta, consciente de que no podía revertir la situación. Aunque sabía que personas comunes podían lograr cosas extraordinarias. A la mañana siguiente, pese a los esfuerzos por mantener el secreto, la identidad de Barclay fue revelada. Periodistas rodearon el hotel y transmitieron la noticia en directo. La filtración fue rastreada hasta la general Zola, representante militar de Francia. Mary reaccionó con firmeza y ordenó su exclusión inmediata de la conferencia. Minutos después, Barclay fue conducido al salón principal. Mary le recordó que debía ceñirse estrictamente al discurso preparado, ya que el futuro de la humanidad dependía de cada palabra. Con todo dispuesto, el canal se llenó de agua y poco después, Salt y los demás Sea Devils hicieron su aparición. Barclay comenzó a leer el documento tal como se le indicó, pero Salt interrumpió el protocolo. Exigió agua distinta a la ofrecida, rechazando la artificialidad del entorno. Finalmente se le presentó agua de río, turbia y sin tratar. La situación obligó a Mary a modificar el discurso sobre la marcha, enfocándolo en la contaminación y la protección del agua. Salt rechazó el lenguaje político y pidió a Barclay que hablara desde su propia conciencia. Ante la presión constante, Barclay tomó una decisión inesperada. Se liberó de las instrucciones y expresó una crítica directa hacia la irresponsabilidad humana, señalando cómo la ambición había llevado a la destrucción de los océanos, mientras la mayoría permanecía indiferente. Recordó que las futuras generaciones observaban y que incluso los niños comprendían mejor la importancia de proteger los recursos vitales. La reacción de Salt fue favorable. Aquella franqueza marcó un punto de inflexión. Barclay, aunque satisfecho, notó que su alivio no era compartido por los demás presentes. De regreso al hotel, compartió emocionado lo sucedido con su familia. Su exesposa lo miró con una admiración renovada, reconociendo un cambio que nunca antes había visto. Esa noche, su hija le confesó que había visto su intervención varias veces. Aunque imperfecta, la había hecho sentirse orgullosa. Sin embargo, también expresó su temor, consciente de que, en un mundo al borde del conflicto, su padre podía convertirse en un objetivo. Barclay tranquilizó a su hija asegurándole que no debía preocuparse, ya que el ejército acudiría al día siguiente para trasladarla junto a su exesposa a una casa segura, donde permanecerían protegidas hasta que concluyeran las negociaciones entre humanos y Sea Devils. Mientras tanto, Mary enfrentaba un difícil dilema. Francia había presentado una disculpa formal y solicitaba que la general Zola fuera readmitida en la conferencia. Sin muchas alternativas, Mary terminó aceptando. Al día siguiente, Kate Lethbridge Stewart escoltó nuevamente a Barclay al recinto de negociaciones. Antes de partir, él pidió ver una vez más a su hija, pero Kate se negó, asegurándole que el refugio era mucho más seguro que el hotel. Poco después, Barclay retomó el diálogo con Salt, siguiendo el guión preparado, afirmando que la humanidad podía garantizar una reducción del 50% en la contaminación del agua para el año 2065 y que después continuarían los esfuerzos. La respuesta de Salt fue fría. Consideraba el progreso demasiado lento y dudaba de la sinceridad humana. No estaba dispuesta a esperar 4 décadas para una solución incompleta, cuando su pueblo llevaba millones de años habitando el océano. La idea de ver morir a los suyos lentamente por desechos y aguas contaminadas le resultaba inaceptable. Barclay mostró un arrepentimiento genuino, pero Salt cuestionó si ese remordimiento era compartido por los líderes humanos. Ante la posibilidad de acelerar el proceso, Salt aseguró que podía actuar de inmediato. Al mirar al cielo, densas nubes oscuras cubrieron la ciudad, y en cuestión de segundos, bolsas de plástico comenzaron a caer. Pronto, una lluvia masiva de desechos marinos se abatió sobre calles y edificios. El caos no se limitó a una sola ciudad, sino que se repitió en todo el mundo. Mary ordenó la evacuación inmediata de la población y exigió a Salt que detuviera el desastre. Mientras tanto, Barclay se comunicó con su exesposa, explicándole el origen de aquella lluvia de basura.
Ella informó que el trayecto hacia la casa segura había quedado bloqueado por los residuos y que ahora intentaban regresar al hotel. La situación empeoró cuando el conductor fue golpeado y perdió la vida. La mujer pidió a su hija que buscara a su padre mientras ella intentaba auxiliar al conductor. Sin éxito, Barclay salió desesperado a buscar a su hija, justo cuando se le informó que estaba a punto de llegar. El general Austin Pierce confirmó que aquel acto representaba una declaración de guerra por parte de los Sea Devils. Tras horas interminables, la lluvia de desechos cesó. Las pérdidas económicas se estimaron en cientos de miles de millones de dólares. Y, de forma inesperada, incluso el Titanic, hundido más de un siglo atrás, había resurgido a la superficie. La indignación se extendió entre la población, con llamados a responder con fuerza, aunque muchos comprendían que un conflicto abierto podría ser desastroso. Sin certeza de poder vencer a los Sea Devils, las negociaciones continuaron. Al revisar el contenido del nuevo documento, Barclay tomó otra decisión arriesgada al expresar que las acciones de SALT solo habían provocado más sufrimiento humano y empeorado la situación. Al notar la tensión generada, rectificó y volvió a ceñirse al guión, consciente de que lo primordial era garantizar la supervivencia de la humanidad. Durante la conferencia, SALT expuso 3 exigencias. La primera consistía en limpiar la contaminación de océanos y ríos. La segunda establecía que todas las aguas del planeta pertenecerían a los Sea Devils. Esta condición provocó el descontento de varias naciones insulares, preocupadas por su futuro. SALT sostuvo que la humanidad había evolucionado en tierra firme y no tenía derecho sobre los océanos ni sobre el espacio aéreo que los cubría. La situación se volvió aún más tensa cuando se comprendió que incluso los vuelos aéreos sobre el mar quedarían prohibidos. El caos en la sala fue inmediato. SALT exigió dirigirse únicamente al enviado. Mary, sin respuestas claras, observó cómo Barclay quedaba paralizado. Cansada de las reacciones humanas, SALT emitió un rugido con voz masculina, revelando su capacidad para cambiar de género. Barclay intervino para calmar la situación, explicando que el temor era la causa de aquellas reacciones. Luego pidió tiempo para que los humanos discutieran cómo responder a las exigencias. SALT aceptó, pero añadió una tercera condición. Las negociaciones no continuarían en edificios humanos. Usando su poder para interferir con los sistemas tecnológicos, fijó el próximo encuentro en la fosa romana, en el Océano Atlántico. Aquel lugar representaba un desafío extremo, ya que ningún sumergible humano podía alcanzar tal profundidad. Mary intentó disuadir a Barclay de aceptar, pero contra todo pronóstico, él dio su consentimiento. Con esa decisión concluyen los 2 primeros episodios de The War Between the Land and the Sea. Como derivado de Doctor Who, la serie no gira en torno al Doctor, sino al crecimiento de un héroe inesperado. Sin embargo, la diferencia de poder entre humanos y Sea Devils resulta abrumadora. Estas criaturas, capaces de dominar el agua y manipular la tecnología humana, parecen tener una ventaja absoluta. El destino de la humanidad queda en suspenso, dejando abierta la pregunta de cómo logrará enfrentar una crisis de tal magnitud. Espero te haya gustado el video.